Cuando la jerarquía católica quiso prohibir las posadas. ¿Sabías que a finales del siglo XIX la jerarquía católica quiso prohibir las posadas porque las consideraba actos plagados de blasfemias? Permíteme contarte esa historia. Entre 1894 y 1895, el arzobispo Próspero María Alarcón publicó algunas cartas pastorales censurando la realización de las posadas y señalando que si las familias católicas las hacían, fuera exclusivamente para honrar el nacimiento de Jesús. ¿Qué fue lo que llevó a tan alto jerarca de la Iglesia Católica a esa determinación? Hagamos un poco de historia. Después del triunfo del liberalismo y la restauración de la República, la influencia de la Iglesia Católica disminuyó y la sociedad mexicana empezó a regirse más por los mandatos y la autoridad del poder civil, sin el apabullante dominio de la Iglesia en los ámbitos familiar y social. Los mexicanos tuvieron la posibilidad de vivir su vida con mayor libertad. Sin embargo, en el ámbito religioso, aunque el Estado y la jerarquía católica se habían reconciliado, muchos católicos no estaban conformes ni con el papel de la Iglesia en la sociedad, ni con el libertinaje que empezaba a predominar en diferentes campos de la vida social. En 1895, el enorme éxito que significó la coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina de México, ceremonia a la que acudieron más de 10,000 creyentes, pareció infundir un renovado ambiente de sacralidad en la capital y en las principales ciudades del país, algo que no se había visto desde hacía muchos años. De alguna manera, la Iglesia volvía a sentirse poderosa, aunque tal vez no tanto como en la época anterior a la Reforma. En todo caso, por supuesto, continuó con su influjo en la celebración de las diversas fiestas religiosas. El problema fue que, en un contexto mucho más liberal, diferentes grupos sociales comenzaron a conducirse de una manera más desenfadada, es decir, con poco o ningún temor por las amonestaciones y castigos que pudieran intentar las autoridades eclesiásticas. En otras palabras, a finales del siglo XIX, la sociedad mexicana, al menos de la capital y de las principales ciudades del país, disfrutó de una mayor independencia en cuanto a la celebración de las festividades religiosas, pero eso era más evidente en el caso de las posadas, en las cuales comenzó a predominar lo mundano y no lo sacro. La situación se tornó crítica y la Iglesia debía hacer cualquier cosa para revertirla. Alguien tenía que tomar cartas en el asunto. Fue así como el arzobispo de México publicó unas cartas pastorales señalando que las posadas, tal y como se realizaban en esa época, representaban una especie de acto de profanación. Por eso, dichas cartas también significaron un reclamo compartido por muchos católicos frente a la liberalización o el libertinaje de la sociedad mexicana y la preponderancia del poder civil sobre el eclesiástico. Al parecer, muchísimos católicos imploraban por regresar al viejo orden, cuando las posadas eran actos de plena sacralidad y no de blasfemia. Según ellos, las posadas se habían desviado de su sentido original, permitiendo todo tipo de excesos, inmoralidades y actos reprobables. Por eso, exigían que estas fiestas recuperaran su carácter estrictamente religioso, y si no era así, pues lo mejor era que desaparecieran. Los católicos, recuperando el sentido de las cartas pastorales del obispo, describían las posadas con un tono reprobatorio y catastrofista, asegurando que se trataban de una profanación grosera y procaz al misterio glorioso del nacimiento de Jesús, y que eso se debía a la corrupción reinante en la sociedad y en el seno de las familias. Además, describían a las posadas como pequeñas orgías en las que se registraban actos de promiscuidad y desórdenes sensuales, inaceptables para las familias cristianas.
no era posible que entre las devotas oraciones y el canto de las letanías se perpetraran dichos actos. Por eso, se ordenaba que las familias ya no festejaran las posadas y que se concentraran solo en rezar las oraciones, sin la presencia de personas ajenas al núcleo familiar. ¿Por qué era una orden? Porque las cartas pastorales del arzobispo contenían preceptos que todos los católicos debían acatar sin ninguna objeción, y porque las cartas pastorales eran, o son, una ley que obligaba a los jefes de familia a no permitir que en sus casas se celebraran posadas en las que hubiera jolgorio, fiesta y bailes. En contraste, las voces liberales sostenían una postura totalmente contraria, ya que las posadas representaban la mejor época del año y solo llevaban alegrías para el pueblo. Por supuesto, estos festejos eran bien vistos porque también fomentaban la convivencia social. Todo alrededor de las posadas era fiesta, los juguetes y las colaciones, las piñatas de muy diversas figuras adornadas con papel de China, los cacahuates, los confites, las luminarias, los faroles de colores y los nacimientos. Por la noche se podían oír cohetes y cuetones, mientras los muchachos se preparaban para el jolgorio, el baile y las fiestas, o para colarse en alguna de ellas sin haber sido invitados. Las posadas se multiplicaban y a las personas mayores no les quedaba otra que ceder el paso a la juventud, aunque en algunos casos los mayores todavía podían escuchar en las vecindades el canto de las letanías y con ello evocar los tiempos en que las fiestas se efectuaban de otra manera. En cualquier caso, las posadas eran más que bienvenidas. No era muy difícil distinguir entre las posadas de muchachos y las que realmente tenían un carácter sacro, es decir, en las que todavía se efectuaba el ritual de las procesiones, el canto de los villancicos, los rezos del rosario y los cantos de las letanías, así como cargar el altar, pedir posada emulando a los santos peregrinos y entregar los aguinaldos. De acuerdo con la tradición, estas posadas se celebraban durante 9 días, cada uno de los cuales representaba o representa un mes de gestación de la Virgen María y está asociado con un determinado valor: humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza y alegría. Como ya hemos dicho, a finales del siglo XIX abundaban las posadas de muchachos, en las que el ritual religioso había sido desplazado por un ambiente netamente festivo y sensual. Este cambio era visto por las mentes conservadoras como una oportunidad para el baile, o sea, para el encuentro y la cercanía física entre jóvenes, algo que para la época tenía una fuerte connotación erótica. En pocas palabras, los bailes eran una manifestación de sensualidad y de cierta interacción sexual, algo impensable para esos tiempos. Por eso, las voces conservadoras se escandalizaban al saber que las posadas permitían diversiones sensuales y entendían estos encuentros, a los que calificaban de promiscuos, como una profanación a la sacralidad de las celebraciones en honor al nacimiento de Jesús. Sin embargo, no les quedaba claro que en 1895 la sociedad se había liberalizado y que los jóvenes de la época se habían apropiado de las fiestas. En efecto, la algarabía se había apoderado de las posadas. Ahora el baile y la música sustituían a lo litúrgico y lo religioso. Todavía se podían realizar los cantos, romper la piñata y repartir colaciones y aguinaldos, pero todo eso se veía opacado por los bailes. Los liberales sostenían que esta nueva manera de celebrar las fiestas era muy positiva, pues representaba la expresión de una sociedad cada vez más libre y animada, que disfrutaba de las fiestas y los bailes, es decir, de las diversiones sensuales,
sin el temor a las condenas que pudiera lanzar la jerarquía eclesiástica. El cambio en la celebración de las posadas solo era un botón de muestra de la gran transformación que experimentaba la sociedad mexicana a finales del siglo XIX. A diferencia de las posadas de principios de siglo, que se apegaban completamente a las convenciones religiosas, las nuevas posadas giraban en torno al jolgorio, al baile y a la celebración de lo jovial. Las voces conservadoras y católicas, por supuesto, se sentían alentadas por las cartas pastorales y clamaban por el retorno a la tradición, es decir, imploraban porque las posadas retomaran su religiosidad en torno al nacimiento de Jesús o que fueran eliminadas. Sin embargo, la jerarquía católica se resistía a aceptar que amplios sectores de la sociedad mexicana, pero particularmente los jóvenes, ya no se conformaban con celebrar las fiestas únicamente rezando y pidiendo posada. Desde entonces, las posadas se convirtieron en una tradición más festiva que religiosa. Sin embargo, lo festivo no solo perduró y se concretó en los bailes y el jolgorio, sino en todo lo que servía de marco a estas celebraciones. Por eso, es común que en la actualidad, durante el mes de diciembre, las plazas y mercados se llenen de artículos para las posadas, como velas, piñatas y otros múltiples adornos para los nacimientos, aunque ya no son tan frecuentes los peregrinos que con sus villancicos y cánticos navideños piden posada buscando abrigo contra el frío invierno. Por fortuna, la iniciativa del arzobispo nunca prosperó y las posadas se salvaron del riesgo de desaparecer como consecuencia de un mandato de la jerarquía eclesiástica.